Si les parece, voy dando inicio a esta reunión. Me presento, soy Ana Pereira, soy la vicerrectora de UNIPE y también soy docente e investigadora de la universidad. Trabajo en docencia en la maestría en formación docente, de la cual participan también, bueno, Paula Carlino, Lili Calderón y el equipo que va a estar aquí presente. Antes que nada, quisiera agradecerle a Paula, a Liliana Calderón por aceptar esta invitación a participar esta semana. Es la semana virtual es el evento abierto que hacemos en la apertura de cada ciclo académico desde el año 2020. Es un esfuerzo que aún en condiciones difíciles como las que vienen tocando desde la pandemia esta parte y que cada vez resulta más complejo sostener las actividades académicas. Lo sostenemos con gusto porque pensamos fundamentalmente que seguir haciendo lo que venimos haciendo, o sea, trabajar colaborativamente con la docencia, con los investigadores, seguir formando y formándonos, forma parte de una de las principales cuestiones que la universidad tiene que seguir haciendo. La presentación de hoy lleva por título escribir un proyecto de tesis a formadores y docentes, y la exposición va a estar a cargo de Paula Carlino, quien es doctora en psicología, es investigadora principal del CONICET y profesora de la UNIPE, dirige el GISIOLEM, que es el grupo para la inclusión y calidad educativas para ocuparnos de la lectura y la escritura en todas las materias. Y Liliana Calderón es magíster en Ciencias Sociales de la Flaxo Argentina y profesora y licenciada en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora en carreras de formación docente de posgrado de la UNIPE. Es miembro de la comisión académica de la maestría también de la universidad y se desempeña como asesora en diferentes instituciones y organismos vinculados a la formación docente. Sus investigaciones se enfocan en el análisis del trabajo docente y en los dispositivos de formación centrados en la lectura y escritura, y ha publicado diferentes artículos vinculados con dichas temáticas en revistas del país y en el extranjero. Ellas conforman junto a Natalia Rosli y a Carolina Roni un equipo. Natalia, doctora en educación por la Universidad de La Plata y licenciada y profesora en psicología de la UBA, docente y coordinadora del campo de formación general del profesorado de nivel inicial y del nivel primario en la Escuela Normal Superior número 4, y es, junto a Paula, investigadora del GISIOLEM. Y Carolina Roni, que también conforma el equipo, es doctora en educación por la Universidad Nacional de La Plata, con beca del CONICET, licenciada y profesora en educación por la UBA, docente del taller de tesis de la maestría en formación docente de UNIPE y investigadora del GISIOLEM. También se desempeña como investigadora en la Universidad Hospital Italiano, entre otras. Esta charla conforma un ciclo en el que se va a problematizar fundamentalmente el vínculo entre formación docente y lectura y escrituras académicas desde perspectivas interdisciplinares, como es la escritura académica, de manera que
al cierre de la charla me voy a tomar el atrevimiento de invitarlos a participar, actividades que siguen, que van a ocurrir el miércoles, jueves y viernes en este horario, así que eso lo dejo para luego. Por supuesto, les damos la bienvenida a todos, a todas, y esperamos que a medida que vayan ocurriendo la presentación que van a llevar adelante Paula y Liliana, vayan anotando algunas preguntas en el chat que luego podremos tomar y que cuando se presenten nos indiquen, por favor, los lugares de procedencia. Bueno, también decirles que la certificación va a estar fija en el chat, de manera que el pedido de certificación pueda ser gestionado desde allí. Bueno, con esto comenzamos entonces con la actividad. Gracias, Ana. Bueno, buenas tardes. Vamos a exponer, como parte del equipo, que somos 4 integrantes, vamos a exponer Liliana Calderón y yo, y después vamos a dejar abierto para el intercambio. Voy a proyectar, porque es una ayuda para mí sobre todo, probablemente para los demás quizás también. A ver, un momentito, ¿se ve? Sí. Sí, Paula. Porque yo los dejo de ver. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces empezamos. Bueno, vamos a compartir con ustedes un trabajo que, de investigación, porque estamos con el equipo investigando sobre nuestra propia tarea docente. De un taller de escritura de proyecto de tesis, cuyos destinatarios son formadores docentes. Pero hoy vamos a poner el énfasis en tratar de caracterizar ¿Qué pasó? El PowerPoint ya no se ve, me parece. ¿Qué pasó? Me parece que Paula se desconectó, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. A ver, no sé. A ver. Mientras tanto, ¿alguien podría decir qué dijeron de los certificados? Perdón, porque yo justo me estaba cambiando, no encontraba bien la conexión. Disculpen, Sí, hay un mensaje en el chat a ver si lo puedo fijar. Está fijado. Está fijado. Cuando abrís el chat, es el primero que aparece, completas un formulario de un Google Form y lo envías. Y con eso ya está. Se me escucha entre... me acabo de dar... Como yo estaba proyectando, no veía nada. Yo no veo, solamente veo mi proyección. Me llegó por el WhatsApp de que se había desconectado. Puedo intentar cambiarme de lugar, por si eso ayuda, no lo sé. O vamos de nuevo así. A ver, Paula, ahora, que le pases el PowerPoint a otro y que lo vaya pasando otro colega. Y Bien. vos vas conversando. ¿Esa sería otra opción? No es opción. Porque tiene animaciones, entonces si no, a cada rato hay que decirle que pase y se hace pesado. Intentamos de nuevo así, y si no, me cambio de lugar, intento acercarme al... ¿Les parece? Sí, claro. sí.
Bueno, entonces voy a de nuevo intentar, a ver, proyectar. Se ve bien, Paula. Ahí se ve muy bien. Bueno, sí, bueno, no sé hasta dónde se me habían escuchado. Yo estaba diciendo que vamos a presentar un enfoque de enseñanza de la escritura académica que llamamos el de producción auténtica. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Sí, se escucha, se escucha. Se escucha, pero el power no se está viendo. Tal vez un consejo sea que apaguemos más cámaras. No sé. Hago lo propio por las dudas para facilitar el tráfico de información. Sí, yo como había tanto, ya la apagué. Pero vamos apagando cámaras, sí. Sí. Paula. Bueno, me desconecté de nuevo, la verdad no sé qué, me cambié de lugar, recién me cambié de lugar, ¿puedo probar una vez más? Sí, vamos a apagar todas las cámaras, excepto la tuya y después la de Lili, a ver si así funcionamos mejor. Ok. Bueno, un momento que estoy enchufando la computadora en otro lugar, que estoy al lado del... Está cerrado el micrófono ahora. Sí, ya lo abrí. Sí, a ver, el problema es que cuando yo proyecto no veo. Sí, a ver, permitir. Disculpa, Paula. ¿Viste que hay 3 puntitos? Están verticales. Ahí el tercer icono te permite a vos ver en un costadito la camarita. O sea, verte a vos aunque esté proyectando. La verdad no sé, lo que me acaban de explicar no lo sé hacer, así que... no hay problema, no hay problema. Bueno, a ver, voy a proyectar una vez más. Ahí se ve el power, profesora. Sí, sí. Bueno. Ahí se ve. Bueno, yo decía que vamos a utilizar la descripción del taller de escritura. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, bien, como una ilustración, como una ejemplificación de una forma, de un enfoque de enseñanza de la escritura académica que hemos llamado enfoque de producción auténtica. O sea, la caracterización del taller de escritura, de proyecto de tesis que vamos a realizar, pretende ilustrar algo que quizás es más general, que podría tener un alcance mayor, y eso quizás nos interesa discutirlo. Bien, acá les comparto quiénes son autoras de este trabajo, y vamos a empezar entonces a comentar lo que tenemos pensado para exponer. ¿Me siguen hasta ahora? Bien, Sí. como yo no veo, no sé si se desconectó o no, por eso pregunto, disculpen que sea pesada. Bueno. Te seguimos. Bien, bien, muy bien.
Entonces, vamos primero a decir qué es lo que nos interesa que presten atención de nuestra presentación para que no se pierdan. Después vamos a decir o vamos a describir cuál es el problema punto de partida que da origen a nuestro intento de encontrar una alternativa didáctica ejemplificada en este taller. Bien. Después, disculpen porque al cambiarme de lugar las condiciones domésticas cambiaron, pero bueno. Vamos a comentar brevemente qué encontramos en la bibliografía sobre escritura, sobre enseñanza de la escritura para la elaboración de proyectos de tesis y de tesis. Vamos a brevemente contar algo de la historia, del devenir histórico de este taller de escritura, de enseñanza de escritura de proyecto de investigación, para que puedan ver que no nació como es actualmente. Vamos a centrarnos en lo que llamamos determinaciones didácticas. Entendemos por determinaciones didácticas qué elementos de la enseñanza tenemos en cuenta para el diseño de este taller. Vamos a describir los rasgos principales de este enfoque de enseñanza basada en la producción, de enseñanza de la escritura académica, basada en la producción auténtica, y finalmente vamos a esbozar algunos desafíos para llevar a cabo este enfoque, ¿sí? Que es, por eso insistimos, un intento de nuestra ponencia de caracterizar un enfoque de enseñanza de la escritura académica más allá del taller que ahora nos va a servir para ejemplificarlo. Y entonces vamos a cuál es el foco de nuestra presentación. Bien, vamos a mostrar que de lo que vamos a hablar es de cómo ayudamos a que se relacionen dos esferas diferentes, heterogéneas de la actividad humana. Por un lado, y fíjense que voy a retomar entonces términos del título de nuestra presentación, una esfera de la actividad humana es justamente los que producen proyectos de tesis o proyectos de investigación. ¿Sí? No todo el mundo, no todas las actividades humanas consisten en, o quiero decir, en algún momento se plantean presentar o elaborar un proyecto de tesis. Es una esfera particular. La otra esfera con la que vamos a tratar de vincular y que también está en el título, es la esfera de donde, o la correspondiente a quienes son los alumnos del taller de escritura de proyecto de investigación, que son docentes, pero son docentes que a su vez forman a otros docentes, porque enseñan en instituciones de formación docente. Entonces, fíjense que estas dos esferas corresponden a dos sistemas de actividad diferentes, heterogéneos. Corresponde a, podemos también llamarlos, depende de los marcos teóricos que uno utilice, pero para nosotros son convergentes en este sentido, a dos comunidades de prácticas diferentes. Los que producen proyectos de tesis son grupos sociales distintos de los que enseñan y forman a docentes, ¿sí? Y esto implica que estos grupos sociales, estos sistemas de actividad divergentes, realizan un trabajo intelectual distinto. Nuestros alumnos, formadores de docentes, en su ámbito, ¿sí? Realizan un trabajo intelectual distinto de los que elaboran proyectos de investigación. Y es se cortó nuevamente, creo, ¿verdad? Ya le aviso.
¿Se escuchaba bien o no se escuchaba bien? Porque bien. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces sigo y trato de seguir así. A ver, vamos a... Paula, ¿querés que yo proyecte el Power? Y bueno, ¿lo tenés? Pero que no, Sí, no la sé. la tiene. Bueno, dale. ¿Vos se lo mandaste, Liliana? Sí, se lo pasé. Bueno, dale. Porque la verdad... No me deja compartir. Ah, y entonces... A ver, pantalla completa. Compartir. No. Sigo yo, entonces. Sí, Okay. sí. Bueno. No queda otra. Sí, no sé. Disculpen estos problemas técnicos. Bueno. Permitir. Bueno, entonces... Minuto. Yo estaba diciendo que en esta presentación vamos a relacionar o vamos a tratar de mostrar cómo ayudamos a que los participantes de una de estas comunidades de prácticas, los formadores docentes que son nuestros alumnos, puedan empezar a participar en otra comunidad de práctica, en otro sistema de actividad. Cómo pueden realizar otro trabajo intelectual en torno a un género que en su comunidad no suele circular. Eso es el enfoque, quiero decir, este es el foco de nuestra presentación. Y para eso vamos a describir lo que hacemos en este taller de proyecto de tesis con enfoque de producción auténtica, y para eso vamos a describir cuál es el perfil de los alumnos participantes y cuáles son las prácticas típicas del sistema de actividad que caracteriza a quienes producen los proyectos de investigación o proyectos de tesis, ¿sí?, como un sistema distante de la experiencia previa de estos participantes. ¿Me siguen hasta acá? Sí, te reseguimos. Sí, perfecto. Muy bien, bueno, es el problema punto de partida que da origen a intentar diseñar un taller con un enfoque de enseñanza de la escritura diferente a cómo se enseña la escritura académica en gran parte de los talleres de los que nosotros tenemos conocimiento. Y el problema a punto de partida es que hay una distancia entre lo que se enseña y lo que se aprende. ¿Y en qué sentido una distancia? Que lo que usualmente se enseña no es aplicado por quienes asisten a los talleres cuando necesitan producir por escrito sus proyectos de tesis. ¿Por qué? Porque se enseña en algún momento, pero los alumnos quedan solos haciendo su proyecto de tesis, porque se enseña para que después ellos apliquen lo enseñado, pero eso es lo que no suele ocurrir. Y acá, bueno, y se supone, acá hay un problemita en el texto, se supone, en este enfoque habitual,
que los alumnos deben aprender rasgos formales del género proyecto de tesis. Se enseñan esos rasgos a través de un enfoque que es distinto al nuestro y que nosotros hemos llamado enfoque propedéutico. La enseñanza de la escritura académica habitual se realiza mediante un enfoque propedéutico que consiste en enseñar a través de y a dar ejercitaciones distintos aspectos, en general rasgos formales del género que se quiere que se aprenda, para que después los alumnos lo apliquen cuando tengan que producir su proyecto. Bueno, pero esto no termina ocurriendo, y entonces hay una distancia entre eso que se enseñó y lo que terminan aprendiendo y pudiendo hacer los alumnos. Bueno, es el problema punto de partida en base al cual diseñamos una enseñanza distinta de este enfoque propedéutico. Y entonces, también, bueno, ¿cómo sabemos que esto es lo que habitualmente ocurre? Bueno, porque hicimos una revisión de bibliografía. Y entonces, bueno, por un lado revisamos revistas de investigación, publicaciones, capítulos de libros, y acá está lo que encontramos. Por un lado, encontramos muchos artículos, muchos trabajos que son diagnósticos de las dificultades, todo lo que los alumnos les cuesta, no pueden hacer, todos los problemas que tienen sus propios textos académicos, sus propios proyectos de tesis. Ese es un tipo de bibliografía. Ah, pero yo los escucho. A ver. ¿No? ¿No me oyen? Sí, se escucha. Sí se escucha. Ahora sí. Se va un poco, pero sí. ¿Ustedes me oyen? Es de momento. Oh. Sí, te escuchamos bien. Es internet, se ve que se desconecta. Sí. Efectivamente, hay un tema de conectividad. Yo escucho bien, pero bueno, desde Uruguay, digo. Profesora, tal vez si usted apaga la cámara se pueda entender un poquito mejor y no se corte tanto. Le voy a avisar gracias. Le voy a avisar. Perdón, no sé, me dijo que de nuevo se había cortado. Profesora, sí. ¿Usted puede cortar su cámara para facilitar? Sí, voy a cortar mi cámara. Voy a cortarla. Un minuto. Vamos a ver cómo la corto. Ya la corté. Muy bien. Ahí va. Sí, bueno, vamos a intentarlo así. Entonces yo estaba... Un momento. Estaba comentando qué es lo que encontramos en la bibliografía. ¿Hasta ahí me siguieron o no? Sí. Muy bien. Bueno. Sí. Paula, se salió la presentación, se dejó de proyectar el PPT. Muy bien, vuelvo a proyectar. Bueno. Profesora, la idea es que usted proyecte la presentación, pero no su video. Sí, usted, sí. Yo me quité el video, ¿puede ser? Excelente, sí. Era solo un recordatorio, nada más. Disculpe. ¿Y se ve la presentación ahora o no? Sí, la presentación se ve. Sí, se ve. Bueno, disculpas del caso. Muy bien, no, disculpas acá, no sé. Bueno, entonces, un grupo de investigaciones, dijimos, de publicaciones, es diagnóstico de dificultades de los alumnos. Otro grupo, otras publicaciones, hablan, diríamos, o plantean fundamentos teóricos de talleres de enseñanza de la escritura de proyectos de tesis, pero que tienen descripciones bastante generales, sin particularizar en qué consisten. Y otros, en cambio, que particularizan más, que describen qué se hace en las clases, en algunos casos en consonancia con los fundamentos teóricos que tienen, y en otros casos en contradicción, porque lo que dicen que hacen en las clases, desde nuestro punto de vista, o sea, las tareas, la duración que tienen, lo que les hacen hacer a los alumnos, desde nuestro punto de vista, y bueno, no está muy alineado con el marco conceptual que se plantea.
También encontramos formas de ayudar a la concreción o a la escritura de proyectos de tesis o de tesis, pero que son actividades extracurriculares, que no forman parte de la malla curricular de las carreras de posgrado. Y lo que no encontramos es no encontramos lo que nos propusimos hacer, que es cómo acompañar, no encontramos una descripción de cómo una instancia curricular de enseñanza acompaña el proceso completo de producción de un proyecto de tesis. Eso es lo que no vimos en la bibliografía y eso es lo que con nuestro equipo procuramos hacer. Y de hecho hemos enviado a publicar, esperemos que no publiquen, un artículo sobre este tema. Ahora, también encontramos otras cosas que no son publicaciones, sino en Internet hay programas de talleres de escritura de posgrado. Y los estuvimos leyendo y a nuestro juicio, en general, no todos, pero predominan los enfoques que hemos llamado propedéuticos, aquellos que enseñan aspectos parciales de los textos que se deben producir, después los alumnos, o se hacen ejercitaciones, queda a cargo de los alumnos después aplicar eso que se enseña cuando elaboren su proyecto. Encontramos en Internet algo más, que es oferta de ayudas profesionales privadas. Desde te hago la tesis hasta te ayudo a hacer la tesis. Eso no lo ofrecen las instituciones. Lo ofrecen profesionales en forma privada porque seguramente detectaron que hay necesidad. Pero también encontramos que hay comunidades virtuales de apoyo, blogs, redes sociales, que sacan muchos memes, que se ríen de las desventuras de quienes hacen sus tesis, sus proyectos de tesis, o quienes intentan hacer y no pueden concretarlo. Esto último, estas dos cosas últimas, las ayudas de te hago la tesis o los memes que encontramos, finalmente están dando cuenta de una dificultad de muchos para desempeñarse en estos géneros de la investigación, que son géneros novedosos o no, que a la vez hablan de una necesidad educativa que pareciera que las instituciones no están cubriendo, porque si hay oferta de ayuda privada y comunidades autogestivas, bueno, eso es lo que apareció en la bibliografía. Y ahora solamente, muy brevemente, algo de la historia de nuestro taller, para que puedan ubicarse después que les contemos qué hacemos, que esto no fue lo primero que hacíamos. Ahí voy, yo. ¿No? ¿Empezás vos? Sí. Vale. Bueno, voy a abrir la cámara, vamos a ver hasta cuándo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sigo con lo de Paula. Lo que Paula está planteando tiene una historia bastante larga, por lo menos entre nosotras dos como una década. En el presente, el taller que sirve para ilustrar este enfoque que estamos intentando plantear, el de la producción auténtica, es un taller de tesis de la Maestría de Formación Docente que se desarrolla y que ayuda a orientar, sostener y retroalimentar los proyectos de tesis de esta maestría durante 1 año y medio, mediante una producción que es recursiva, es escalonada y que está basada en revisiones recurrentes. Esta modalidad que tiene el taller en el presente no siempre fue así. Atravesamos desde hace una década, cuando comenzó la maestría y comenzaron las primeras actividades con el taller de tesis, con un acotado cuatrimestre y algunas tutorías. Esto se desarrolló en 2 años, 2015-2017. Luego pasamos a una versión donde las profesoras trabajábamos ahí con la matrícula completa del curso, pero se deslindaba el seguimiento a unas tutorías que iban integradas al taller. Quiero decir que siempre, desde el comienzo, la expectativa fue la producción auténtica, pero se darán cuenta que esto era bastante difícil en el contexto acotadísimo de un cuatrimestre. Por lo tanto, desde el año 2020
el taller tiene una extensión de 18 meses. Esto quiere decir 3 semestres, uno menos de lo que dura, los 2 años que dura la maestría. Es decir, que acompaña casi todo el proceso de cursado de la maestría y hace como de un registro y un trabajo en paralelo, se va produciendo la idea acerca de la tesis, en la forma en que de un proyecto de investigación, es decir, el proyecto completo que tiene como condición que al finalizar la cursada, los estudiantes, los maestrandos, concluyan con un proyecto en un estado avanzado que sea avalado por una dirección de la tesis y que sea avalado también por la comisión académica que cumple como una función de revisión que habilita luego la continuidad para las otras etapas de la tesis. No sé si Paula se descolgó, se desprendió de nuevo el power. No, profe, le escuchamos bien. O por lo menos yo la escucho Sí, pero el power no se ve. Power. Se descolgó, se desconectó el Sí, power. Vamos de nuevo. A ver. No sé, pasa, pantalla completa. Permitir. ¿Se ve? Ahí está, sí se ve. Muy bien. ¿Ves, Lili? Sí, sí. Entonces lo que quería contarles ahora son algunas cuestiones que tienen que ver con lo que llamamos determinaciones didácticas, es decir, cómo esta preocupación que tuvo el taller fue desde el comienzo acercar lo que nosotros leíamos como las necesidades que traen nuestros estudiantes y el objeto complejo que tiene la elaboración de este proyecto de tesis, al menos como este taller lo concibe. Si vos pasás, Paula, ahí. Es decir, acercar estos dos elementos desde una formulación didáctica, desde las decisiones, en función y cómo se ajustan entre sí, tratando de preservar siempre, esa es nuestra preocupación, la naturaleza del objeto de enseñanza que acá está en juego, ¿sí? Que es la elaboración de un proyecto de tesis de una manera, de una producción auténtica, es decir, es el proyecto real, no es un ejercicio, es el proyecto que nuestros estudiantes piensan y definen a lo largo de 1 año y medio y con el cual van a llevar adelante sus propias tesis. Esto se traduce en cómo hemos definido el medio en el sentido brusoniano, si quieren, el medio didáctico que está conformado por los modos en que formulamos las tareas, el modo en que transcurren los tiempos del dictado del taller conjuntamente con los tiempos de producción de este proyecto, cómo se define ahí el contrato didáctico que ponemos en juego en función de las posiciones que asumen y de los distintos roles, tratando de ubicarnos en unos roles más afines a las comunidades, es decir, roles más horizontales, salirnos un poco de la lógica profesor dominando el saber y alumnos ahí procurando aprender, ¿sí? Entonces, en función de eso trabajamos, y ahora les cuento brevemente, retomo algo que Paula ya de alguna manera dijo, que tiene que ver con el perfil de nuestros estudiantes. Prioritariamente, nuestra maestría recibe a estudiantes que sean formadores de docentes. Esa es la matrícula que se privilegia, y profesores que estén en ejercicio de esta profesión, a su vez que se han formado en carreras de grado de centros de enseñanza terciaria y casi generalmente no universitaria. Fíjense, enfatizando la idea de que hay como un sonido ahí, alguien tiene un micrófono abierto, que sabemos desde el vamos, desde el comienzo, que son profesionales docentes no familiarizados con las prácticas investigativas
que requiere la elaboración de un proyecto de tesis, y con este género textual, que es el que procuran aprender para realizar sus tesis. La otra cuestión, que sí es también una cuestión relevante dentro de los asuntos que nosotros consideramos y que ponemos en juego en el taller, tiene que ver con la dedicación que pueden hacer para trabajar continuadamente de una manera perseverante en sus proyectos, porque en general, como ustedes saben, el campo de la docencia es un campo diverso, donde ahí confluyen docentes, formadores, tenemos supervisores, capacitadores y autoridades educativas, pero que todos tienen en común una altísima demanda de sus tareas laborales. Entonces, el tiempo que le pueden destinar a la elaboración de la tesis siempre es menor que si fueran estudiantes de otras carreras. En relación vuelvo a retomar lo que Paula decía, esto de los dos universos y las dos esferas de la actividad, lo que nosotros intentamos acá es que puedan aprender y ejercerse prácticas de la actividad en la cual se produce conocimiento, es decir, que es típica de unas comunidades de práctica, de unas comunidades especializadas, y aquellas que producen bajo determinadas condiciones el conocimiento. Entonces, por eso centramos todo el taller en dos tipos de objetivos. Un objetivo que le llamamos productivo, porque tiene que ver con la producción concreta de elaborar el proyecto de tesis en el tiempo que está estipulado. En el tiempo y en los procesos que tienen que poner en juego nuestros estudiantes. Y a su vez, este objetivo productivo conlleva, ¿sí?, como un objetivo constructivo, es decir, que sería la cara, el anverso de esta actividad productiva, porque es todas aquellas transformaciones, aprendizajes que van ocurriendo a medida y porque llevan a cabo esa producción, ¿sí?, que tienen que ver con las dificultades que atraviesan, con las representaciones que traen, con los cambios en sus representaciones, en los modos de vincularse con la lectura y la escritura especializada, etc. Digamos, una serie de cuestiones que son a la larga transformaciones y reconfiguraciones de sus perfiles profesionales. Se volvió a descolgar, no sé qué pasó ahí. Sí, voy a intentar, a ver, de nuevo, voy a intentar, no sé, a ver, ¿por qué? ¿Sí? ¿Se ve o no? Ahí se ve perfecto. Ahí, el que sigue. Sí, solamente quiero agregar una cosita, porque a mí me parece que en consonancia con lo que decía Liliana, estos dos objetivos, para mí hay que prestarle especial atención, porque desde nuestro punto de vista, solo es posible aprender a escribir un proyecto de tesis y por lo tanto necesitamos enseñar a escribir un proyecto de tesis en la medida en que se lo produce realmente. O sea, no podemos, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del enfoque basado en la producción auténtica, enseñar a escribir un proyecto de tesis mediante ejercitaciones, por fuera de la producción auténtica del proyecto. O sea, necesitamos que lo produzcan para que aprendan a producirlo y necesitamos que aprendan a producirlo para que lo puedan producir. Paso y seguí vos, Lili. Bien. Entonces, nuestros contenidos, como verán acá con nuestras expectativas del taller, tienen que ver con un conjunto de prácticas que son los quehaceres del lector y del escritor investigador, que son aquellas prácticas que son típicas de quienes escribimos en los contextos de la investigación y en este caso concretamente de un proyecto de tesis que en definitiva es un proyecto de investigación, ¿sí?
Y por el otro lado, las cuestiones que tienen que ver, las características del género discursivo proyecto de tesis, con toda la funcionalidad que requiere este género, ¿sí? Que es un género proyectivo, es decir, yo proyecto hacer algo que estoy proponiendo en función de un recorte que hago, y esto tiene que ver y tiene que acercarme a la lógica de este género. Es decir, cada componente del proyecto de tesis tiene como una funcionalidad que es necesario identificar para poderla asumir y poderla ejercer, ¿sí? Entonces son estas dos cuestiones. Las prácticas, que son los quehaceres de las actividades de leer y escribir, propias de la investigación, y la otra cuestión, las características del género que se vinculan estrictamente con esta comunidad de práctica, con esta comunidad, con este sistema, nuevo sistema de actividad que representa para nuestros estudiantes, que son formadores de docentes y cuyas prácticas están bastante alejadas de estas cuestiones que estamos proponiendo, ¿sí? Ese es como el desafío del taller. Entonces, mediante estas prácticas especializadas que tienen que ver, por lo general, un proyecto de investigación, un proyecto de tesis, comienza con la difícil tarea de configurar un problema de investigación, delimitarlo, dar cuenta por escrito del problema de investigación, de las distintas aproximaciones que vamos haciendo con él, ubicarlo como un conocimiento relevante, necesario de construir en este campo del conocimiento, que es en nuestro caso la formación docente, la redacción de los objetivos, la formulación de los objetivos en línea con el problema que se está planteando, la articulación, que en nuestro caso adquiere ahí una complejidad interesante, la articulación de los marcos de referencia, los marcos teóricos que tienen que ver con el problema, que lo iluminan, que intentan iluminarlo a través de categorías conceptuales, y armar todo esto, poder generar ahí unas escrituras que sean afines al proyecto que estamos pensando. La otra cuestión que tienen que hacer como actividad es delimitar los modos que vamos a tener de abordarlo metodológicamente, y cuestiones que vamos haciendo a lo largo del proceso, como ajustar interactivamente los distintos componentes de este todo, de una manera de convertirlos en relaciones que sean coherentes, consecuentes al interior del proyecto. Anticipar también los puntos de vista o el punto de vista de quienes potencialmente serán nuestros lectores. Esto es un punto interesante que juega de una manera prioritaria en nuestro taller, porque esto es una de las cuestiones que trabajamos básicamente en las sesiones que ahora voy a explicar cuando trabaje un poco los ciclos que atraviesa el taller, ¿sí? La otra cuestión es, tiene que ver con ciertas representaciones de la escritura, ¿sí? La escritura provisoria, la escritura en borradores y la necesidad de reescrituras sucesivas, ¿sí? Acá hay una idea, un núcleo duro para trabajar, porque generalmente las representaciones de sentido común nos traen estudiantes que piensan que si uno reescribe, si tiene que reelaborar un trabajo, eso significa un error, una falencia, una falla, y en realidad estas son cuestiones esperables dentro de un proceso de escritura y de un esquema procesual como el que estamos planteando, ¿sí? La otra cuestión tiene que ver con aprender a estimar la viabilidad y los tiempos en que voy a realizar un proyecto, a cómo proyectar las actividades que tienen que ver con todas las cuestiones que tienen relación para que yo pueda concretar mi tesis. Entonces, estas son cuestiones que se juegan concretamente en prácticas de lectura y escritura
que son de algún modo unas prácticas distintas o por lo menos novedosas para nuestros estudiantes. Las otras características tienen que ver con lo que les decía recién, el género, ¿no? Esto forma parte de nuestros contenidos, el género del proyecto en relación con el contexto de uso, es decir, para qué se usa, qué sirve, a qué finalidades y propósitos sirve un proyecto. Es un proyecto, me sirve para organizar el camino de elaboración de mi tesis, pero también vas a hacer un documento a través del cual yo empiezo a presentarme como un investigador frente a esta comunidad de referencia a la cual pretendo acercarme, ¿sí? Esto también se juega en el esquema del taller y son posiciones que vamos trabajando sistemáticamente en las actividades que proponemos. Con respecto a la situación socioretórica en la que se escribe y se lee un proyecto de tesis, también tenemos ahí bastante, digamos, énfasis en esta cuestión de en qué situaciones lo digo, cómo lo digo, qué enunciados son aquellos requeridos para ser utilizados en un proyecto de tesis, sabiendo que por momentos tenemos descripciones, por momentos tenemos exposiciones, pero que la lógica que perdura es la de argumentación, porque yo voy a intentar todo el tiempo mostrar que esto que elijo como construcción de conocimiento, este recorte que elegí, es relevante, es digno de ser investigado, es requerido como investigación, y ahí yo necesito manejar algunos elementos de la argumentación que me hagan jugar en ese sentido como una postura enunciativa, ¿sí? Por otro lado, también está el manejo de el conjunto de voces que comienzan a acumularse y que comenzamos a relevar a lo largo de nuestro proyecto y que también de alguna manera tenemos que poder manejar dentro del género para hacerlos convivir, para hacerlos dialogar, para hacerlos iluminar cuestiones de aquellas que queremos plantear en nuestro problema, ¿sí? Entonces, la cuestión de la polifonía es un asunto bastante complejo en el proceso de constituirse en autor de un proyecto de tesis. Finalmente, hay ahí como cuestiones también los modalizadores y atenuadores, que son los elementos en los cuales yo como autor me inscribo en el proyecto, los modos y énfasis que tengo para, por ejemplo, no hacer aseveraciones, no establecer conclusiones anticipadas que no hayan sido basadas en evidencia, en manejarme en el terreno de la posibilidad, en el terreno de los potenciales, porque estoy ahí proyectando como escenarios posibles, pero que en realidad todavía, no habiendo recogido las evidencias, no tengo muchas posibilidades de pararme con firmeza. Entonces son como lógicas dentro del género que son motivo de trabajo y de enseñanza a lo largo que transcurre nuestro taller, ¿sí? ¿Qué cuestiones tenemos en cuenta para organizar la enseñanza? ¿Cómo vamos tratando de todo el tiempo que no se nos produzca un desajuste entre lo que nuestros estudiantes traen y lo que nosotros queremos acercarles sin transgredir, como decíamos recién, y sin violentar la naturaleza de este objeto de enseñanza, ¿sí? Entonces ahí hay algunos puntos que enuncio ahora y voy a desarrollar un poquito luego, que es por un lado ayudarlos en esta idea de atravesar un proceso de larga duración, que no es un proceso lineal, no es un proceso rápido, no es un proceso que se resuelve de una vez, hay que ir atravesándolo con sus diferentes obstáculos, escollos y cuestiones a sortear ahí. Acompañarlos en la experiencia de elaborar el proyecto de tesis a nuestros maestrandos, que no sea simplemente haber cumplido con un requerimiento burocrático de escribir un documento que sirva a los fines de decir, bueno, yo hago esta tesis, ¿sí? Sino que esto se convierte en una verdadera experiencia sobre la cual estamos apostando, digamos, hacia un escenario profesional futuro también. Intermediar para que se ejerzan
prácticas auténticas, todo el tiempo. El aula es como, digamos, como una cuestión ahí de isomorfismo de lo que son las prácticas reales. Tratamos de reproducir en el aula aquellas prácticas que tienen que ver con cómo se ejercen estas prácticas sociales en las comunidades de referencia, a la vez que sea una práctica completa, como decíamos recién, en nuestro objetivo productivo. Es un proyecto de comienzo a final, ¿sí? Y que son actividades también propias de los autores que producen proyectos de tesis. Y una cuestión bastante difícil, que es la de habilitar a los alumnos en el rol de autores. Entonces, en nuestro taller concretamente ayudamos a atravesar este proceso que le decimos de larga duración. Hay 3 semestres, 88 horas en la actualidad. El proyecto se elabora gradualmente con tareas que van orientando, que van sosteniendo y que van retroalimentando la producción. Ahora vamos a mostrarles un ejemplo. Bueno, y sabemos ya a esta altura qué contenidos colocamos en un primer semestre, qué contenidos son no sé si en un segundo semestre y qué contenidos en un tercer semestre. Esto estamos, como ya más o menos esto está como estabilizado y es un proceso que de alguna manera nos responde. Hay un micrófono, me parece, abierto. La larga duración es acorde obviamente con esto, ¿no? Con un proceso que decíamos recién, es complejo, es no lineal, porque es decir, se avanza pero también se retrocede en esta idea de que aprender estas prácticas de un sistema de actividad distinto está bastante lejano de mi experiencia previa y entonces ahí yo me acerco y me alejo todo el tiempo, ¿sí? El tiempo que se puedan destinar también es de larga duración porque tenemos que contar con el tiempo que puedan destinar de sus cargas de trabajo, hemos dicho las características de nuestra población y de las necesidades de poder contemplar también las cuestiones que tienen que ver con sus actividades laborales. Y finalmente, acá en esta cuestión de la larga duración, hay una cuestión que es todo el procesamiento subjetivo, ¿sí? Que son todas estas tensiones que se van produciendo en sus identidades profesionales, las que ellos traen, ¿sí? De haber sido ubicados por su actividad profesional en sujetos que consumen conocimiento producido por otros, a veces producido para ellos mismos, a ser ellos mismos quien a futuro se conviertan en autores y en productores del conocimiento en este campo profesional. Me parece que se desenganchó, ¿no? No, Lili, no. Se ve bien, se escucha bien, perfecto. Bien. Entonces, esto que decía recién de acompañar la experiencia de los maestrandos, es decir, no solo el taller en esta lógica que marca Paula todo el tiempo, que tiene que ver de la producción auténtica y en realidad de la experiencia auténtica de elaborar un proyecto completo, que no solo contarles que esperamos, solicitar que lo hagan y evaluar al final, sino en realidad ayudar, ser soportes, ser orientadores para que ellos puedan lograrlo, ¿sí? Y ahí hay unas cuestiones de este procesamiento subjetivo que es bastante interesante y bastante complejo, ¿no? Porque ahí hay unas representaciones que están en juego, la idea de que, por ejemplo, las tesis las realizan aquellos que saben, como si fueran los iluminados y que nosotros si estamos empezando no podemos. Bueno, hay una serie de cuestiones que el taller hace lugar, atiende y trata de sostener todo el tiempo, con la finalidad de que los proyectos están pensados para ser terminados y para ser evaluados y avalados por la comisión académica. Luego hay también condiciones institucionales.
que tienen que ver con ciertos logros, que me parece que acá hay una cuestión para pensar, porque si bien les contaba al comienzo que nuestra idea había sido siempre la de una producción auténtica, siempre estuvo en el espíritu de la lógica del taller. Lo que pasa que no es lo mismo estimar ese proceso, con toda la complejidad que tiene, en un cuatrimestre y con unos auxilios de algunas tutorías, a poder realizarlo de una manera mucho más extendida, atendiendo a los procesos de producción y a las necesidades de nuestros estudiantes a lo largo de 3 semestres, ¿no? 1 año y medio. Entonces, fíjense ahí, las condiciones institucionales cambiaron y por suerte dieron cabida a la posibilidad de desplegar esta idea, digamos, con mucha más comodidad. También se resolvió la idea de compartir la matrícula total en 2 comisiones, con un máximo de 20 alumnos por aula y a cargo de cada una de las docentes, porque tengan en cuenta que 20 alumnos en una comisión significa poner todo el tiempo en juego 20 tesis diferentes. Es decir, que esto en un aula de 40, un docente tendría que poder gestionar la realización de 40 tesis, cosa que, bueno, evidentemente eso es bastante imposible. Entonces, esta posibilidad de la duración nos da lugar también a otra calidad de tiempo destinado a las intervenciones que se hacen en torno de las producciones de cada uno de los estudiantes, ¿sí? En realidad, la intermediación para que puedan ejercer prácticas auténticas de autores que producen proyectos de tesis, tiene que ver con una concepción situada en la enseñanza que siempre alentamos, trabajando en todo momento, no con las especificaciones generales, con trabajos aislados o fragmentados, sino sobre la lógica de ejercer unas prácticas que sean completas de lectura, escritura y pensamientos, de todo lo que está implicado. Y esta concepción de situado también coloca la incertidumbre en torno del emergente, porque todo el tiempo desde esta lógica van a aparecer cuestiones quizás no pensadas o que no estaban pensadas en este momento o que le ocurrió a uno y le sirve a varios, etcétera, etcétera. Es decir, esto todo es como cierta incertidumbre en el manejo de este medio que nos coloca la concepción situada de la enseñanza. Y después una serie de ciclos reiterados que se van produciendo más o menos a lo largo de un mes, que van a vincular de una manera muy particular la actividad asincrónica, lo que está fuera del aula, con aquello que transcurre dentro del aula. Brevemente les voy a intentar resumir este cuadro para dar cuenta un poco de cómo comienza y cómo cierra un ciclo, ¿sí?, que se va reproduciendo a lo largo de todo el proceso. Es decir, el ciclo comienza con las pautas que las docentes escriben en el aula virtual. Ahora les voy a mostrar un poco cómo. Unas pautas que son unas pautas contextualizadas según la sección del proyecto que se vaya tratando, que se traducen en unas consignas de trabajo, ¿sí?, y que tienen como, digamos, unos insumos que ayudan y colaboran. A los que llamamos modelos acá, por ejemplo, son nada más y nada menos que recoger un corpus de proyectos que ya han sido aprobados, que ya están en marcha, o algunas tesis que se han concluido, de modo de servir ahí de insumos de consulta que los alumnos, los estudiantes puedan consultar a medida que aparecen algunos problemas, para ver cómo los resolvieron, cómo se resuelve tal o cual apartado, etc. Y una bibliografía de referencia. Yo quería contar
que en torno a los modelos, en realidad fue una idea inicial que tuvimos con Paula de mostrar la representación de la tarea. Hasta acá, esto es más o menos a donde tienen que llegar ustedes, que son compañeros, pares de ustedes que ya atravesaron esta experiencia, y en realidad fueron los mismos estudiantes que los dejaron ahí y los tuvieron como, fueron apropiándose de estos modelos y dejándolos ahí como consulta, como tenerlos ahí a la mano, ¿sí? Entonces quedaron y en realidad son consultados a lo largo de todo el proceso. Luego tenemos un conjunto de bibliografía que le llamamos instrumental, no es una bibliografía para ser leída y reproducida, no les pedimos acerca de la bibliografía, a veces le pedimos alguna actividad así, de comentario, etcétera, pero la bibliografía está ahí para ser utilizada con una finalidad más o menos oportunística, cuando haga falta profundizar en torno de algún tema, de un aspecto metodológico. A veces Paula o yo trabajamos en algunas fichas didácticas que escribimos específicamente para esta sección, y de esa manera se compone, digamos, el acompañamiento en una primera instancia de lo que son las consignas de trabajo. Luego, en un segundo momento, con todos estos elementos, nuestros estudiantes escriben, hacen una escritura individual, ensayan el borrador, ya sea de la sección que se trate del proyecto, ¿sí? Y esta es la pieza, digamos, el insumo que va a abonar este tercer momento, que es la clase, ¿sí? La clase se desarrolla, ya sea sincrónica o sea presencial, se desarrolla básicamente en torno de la revisión colectiva de esos borradores. Es decir, ahí se juega casi como el corazón de nuestra actividad, porque estos borradores, que generalmente por sesión son 3, son comentados por los pares y son también atentos a los criterios que pone la docente en juego para revisar en función del género que se está escribiendo. Es decir, todos comentamos, hacemos devoluciones, hacemos aportes, obviamente dentro de un contrato de comunicación que sea respetuoso, que tenga algunas claves, que no signifique la crítica, que no signifique una evaluación despiadada hacia un texto ajeno, sino un acompañamiento y una lógica de todos estamos aportando como lectores de este proyecto para hacer nuestros aportes, para que este proyecto pueda ser reenviado, pueda ser reescrito, y también para que pueda pasar a esta instancia de reescritura individual que se vuelve sobre el texto en función de los aportes recibidos en la clase y de aquellas cuestiones que han resonado y que se eligen como, digamos, se consideran de interés que puedan abonar el proyecto, la sesión, el borrador, digamos. Entonces, de esta manera se desarrolla un ciclo que también tiene una actividad de revisión entre pares que de alguna manera emula la lógica de la clase, pero sin la intervención del docente, de la docente. Aquí, bajo una consigna, los estudiantes se reúnen a su elección, formando grupos por temas afines, por temas distintos, etcétera, y por el medio que ellos consideren, y tienen espacios como de discusión en torno de la consigna planteada, revisan sus borradores y esto lo hacen de una manera autogestionada sobre la idea de que a la clase deberán traer o devolver una producción que sea el resultante de esta discusión en forma de una pregunta que resuma algo que no pudieron resolver, algo que les planteó una dificultad adicional, algo que les planteó una controversia porque algunos planteaban algo y otros otra cosa. Es decir, esto se trae y sirve para abonar la siguiente clase, donde se retoma esta cuestión de trabajo de los grupos y se la instala también como una temática dentro de la clase siguiente.
De alguna manera esto es un ciclo completo y acá le mostramos como una captura de una captura del aula donde ven que están de manera ascendente colocadas las tareas desde las 0 hasta las 7, que serían como el total de las tareas que plantea el taller en el año y medio, donde aparecen desde la tarea 0 hasta el retrabajo del conjunto del proyecto de tesis, ¿sí? Entonces, esta es más o menos una manera en que ya tenemos para ordenar las actividades en el aula virtual. Bueno, creo que queda solamente esto de acompañar. Ahí se volvió a caer. No, porque yo ahora abrí el micrófono, así puedo seguir. Ah, bien. No, era este último punto de la habilitación de estos 4 puntos de cómo acompañamos y cerramos acá esta parte, ¿sí? Entonces, me tocaba a mí, Lili. ¿Vas vos acá? Sí, okay. Voy. Bueno, Liliana describió 3 aspectos ABC de cómo organizamos la enseñanza o a través de qué ejes, y yo voy a hablar del 4. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, Muy bien. Que consiste en de qué manera habilitar... Uy, ahí creo que se dejó de oír, ¿no? No, sí, pero más bien. ¿Sí? Bueno, no, porque oí un ruido. Bueno, entonces, ¿en qué consiste habilitar a los alumnos en el rol de autores? Que en la medida en que es una práctica auténtica, escribir un proyecto de tesis es empezar a ubicarse como productor de conocimiento, al menos a través de un proyecto. Entonces, la primera cosa es que ser autor implica construir algo, y algo conceptual a través de ideas que valga la pena comunicar por escrito. O sea, fíjense, estoy hablando de algo sustantivo, no de algo formal. Entonces, no cualquier cosa vale la pena comunicar por escrito. Para que esto pueda tener lugar, necesitamos crear condiciones didácticas dentro del taller que se apartan de las usuales condiciones didácticas. Y Liliana ya describió los tiempos que se han extendido, el medio didáctico que consiste en las tareas que damos, la revisión colectiva que hacemos, y los roles. Me voy a referir ahora a los roles. Los roles en este taller intentan justamente ser distintos para habilitar a los alumnos como autores. Y entonces esto implica devolverles tanto el derecho, pero también la responsabilidad de que sean ellos los que revisen recurrentemente lo que han escrito. Porque este rol es consustancial con el rol de autor. Este rol de revisar lo escrito no es corregir errores de lo escrito, es volver a considerar lo escrito para repensarlo y para ir gestando ideas que no existen al principio. Ideas que se construyen por medio de la escritura, de la revisión, del repensar, reconsiderar y reescribir. Y ahora, revisar lo escrito es algo que vaya de suyo, sea evidente. ¿En qué reviso? ¿Cómo hago? Entonces, en el taller Liliana justamente destacó que la actividad principal de todas las clases presenciales o virtuales, o sea, de todas las clases sincrónicas, es la revisión colectiva. O sea, se examinan 3 borradores y todos, empezando por los compañeros y finalizando por la docente, hacemos un comentario, damos nuestro parecer. Esta revisión colectiva pone a los alumnos a ejercer un rol inusual, el rol de comentar el borrador ajeno, rol que suele estar reservado no en otras propuestas, no a los alumnos, sino al docente. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se escucha?
Sí, claro. Sí, sí se escucha. Ahora, en esta revisión colectiva, los que presentan tienen algo que es precioso, invalorable, invaluable para un autor, que es disponer de lectores de prueba, o sea, sus pares y la docente en la revisión colectiva funcionamos como lectores de prueba, como para que el autor del borrador pueda observar el efecto que su texto tiene en un lector de prueba, que no es idéntico al lector al que va dirigido auténticamente el proyecto de tesis, pero nosotros tratamos de ubicarnos en el... Se cortó. Sí, a ver si se retoma la conexión rápidamente. A ver. No sé si se escuchó, porque vi que se cortó. No, se cortó, Paula. Está muy complicado esto. Yo estaba comentando para qué servía la revisión colectiva. No sé hasta dónde se escuchó. Estaba diciendo que la revisión colectiva permitía ejercer el rol de comentar el borrador ajeno, de disponer de lectores de prueba. Yo esto lo desarrollé, pero no sé si se escuchó. Sí, se quedó en el lector de prueba. Muy bien. Lo que estábamos hablando del lector de prueba es que para un autor poder disponer, poder prestar atención, poder considerar cómo su texto le llega a un lector, es algo muy útil, porque justamente los autores escribimos para una audiencia, para determinados lectores, y nosotros necesitamos saber qué entienden de lo que le queremos decir. Porque si están entendiendo algo distinto de lo que le queremos decir, tendremos que ajustar nuestro texto. Los lectores de prueba, en primer lugar, nos dicen eso, nos dicen qué es lo que entienden y qué es lo que no entienden. Entonces, Paula, si te parece, comparto yo pantalla, así no te consume ancho de banda y vos continuás con... Dale, ¿podés? Porque Ana Sí, había intentado y no se podía. Ya lo hago. Espera, voy a... Se ve bien, Caro. Bueno, bárbaro. Entonces, decíamos, no sé si escuchaban, que tener un lector de prueba es muy formativo para un autor, porque al autor de un borrador le permite ver cuál es el efecto de su texto a quien va dirigido, o al menos a quien se parece en el lector auténtico. Ahora, justamente en esta revisión colectiva, algo que ponemos énfasis es tratar de imaginarnos con los alumnos qué conocimientos tiene, qué sabe el lector auténtico al que va dirigido, qué sabe de lo que estamos escribiendo el evaluador del proyecto de tesis. Y a la vez, ¿qué busca cuando lea nuestro proyecto de tesis? ¿Qué busca encontrar ese lector auténtico? Entonces, sabiendo qué sabe o pudiendo anticipar, pudiendo hacer un cálculo estimativo de qué conocimientos tiene y qué... Caro, hay un montón de cosas que se van prendiendo y que no se me tapan.
Bueno, ¿qué sabe ese lector y qué busca encontrar? Y qué busca encontrar tiene que ver con que ese lector, es el evaluador de un proyecto, es un conocedor del género proyecto de tesis, por lo cual tiene interiorizadas ciertas expectativas de qué encontrar en un proyecto de tesis. O sea, voy a dar un ejemplo. Espera que el título le informe acerca de cuál es, diríamos, el objeto que se va a investigar. Espera que el planteo del problema dé origen a una pregunta de investigación que pueda ser respondida con el método que se propone. Y así tiene una serie de expectativas. Si yo conozco las expectativas del lector de mi proyecto de tesis, voy a tratar de ajustar mi texto a lo que este lector está esperando, porque si mi texto está muy desajustado de lo que el lector busca, y va a decir, y aquí, en este proyecto de tesis, bueno, no hay coherencia, por ejemplo, entre objetivo y metodología. Es a través de esta revisión colectiva cómo entonces los alumnos van aprendiendo progresivamente y revisar, qué mirar en los textos ajenos para después también tener en cuenta en los textos propios. Pasamos a la siguiente. Ahora, para que esto pueda ocurrir, para que los alumnos puedan ejercer este rol, las docentes debimos ubicarnos también en un rol inusual. O sea, nosotros debimos llevar a cabo un rol también infrecuente, que es abstenernos del rol de ser quien corrige los textos. Y esto implica cambiar expectativas de quien revisa, porque en general, a través de las experiencias previas de los alumnos, ellos escriben y el docente corrige. En este taller, precisamente, no se trata de corregir, sino de revisar como una práctica inherente al rol de ser el autor de un proyecto de tesis. Y esto requiere todo un esfuerzo porque implica cambiar expectativas. Cambio de roles implica cambiar expectativas. Pasamos a la siguiente. Ahora, esto es central. O sea, no es un atributo secundario de si quién es el que revisa o no revisa. Desde nuestro punto de vista, el que revisar el propio texto propio de quien tiene que producir conocimiento. Si el autor de un texto, ¿no?, delega ese rol de revisar, está ejerciendo algo que no es propio de quien va a producir conocimiento. Entonces, porque fíjense que nuestra concepción de qué es revisar un texto no es corregir errores, es disponer de un método para ir reconsiderando lo que alguien piensa por escrito, para retrabajarlo, para gestar y aclararse lo que se quiere decir, que no está precisamente claro de entrada, y progresivamente para ir reduciendo la distancia entre lo que yo intento decir y lo que mi lector entiende. Pasamos a la siguiente. Bueno, voy a resaltar ahora los rasgos de este enfoque de enseñanza de la escritura basado en la producción auténtica. Pasamos al siguiente. Fíjense, se enseñan prácticas sociales, quehaceres, Liliana lo describió, y no solo rasgos de los textos. Fíjense que es distinto, ¿sí? Las prácticas incluyen formas de hacer, pero también incluyen valores, supuestos. Liliana decía, se supone que la escritura uno produce y ya está. No, no, no. La escritura implica todo un trabajo recursivo de pasar varias veces por el mismo tema para poder refinarlo. Implica actitudes, implica sentimientos, implica géneros textuales. Pasemos, dale clic. Bien, implica rasgos formales de los textos, pero que tienen sentido en función, o tienen sentido por la función que llevan a cabo respecto de la audiencia. Liliana sostenía
que el proyecto de tesis es un texto básicamente argumentativo. Y yo tengo que argumentarle, esta es la función, a mi lector, al evaluador, que la investigación que estoy proyectando vale la pena, porque es relevante, porque es mínimamente original, porque cubre un área, bueno, en ese sentido, que es viable, que no me va a llevar 10 años, etcétera. Hagamos clic. El otro punto importante de este enfoque de enseñanza de la escritura basado en la producción auténtica es que las prácticas en este caso sociales de escritura, como escriben las comunidades que producen proyectos de investigación, se aprenden por participación auténtica, no por ejercitación. Hagamos clic. En este sentido, los alumnos construyen conocimiento cuando enfrentan los problemas reales, cuando se ven en la necesidad de resolver las cuestiones que esa producción de texto auténtico conlleva. Es ahí, ¿sí?, en donde justamente esta autenticidad le da un sentido, porque ellos sienten que todo este trabajo no es un ejercicio que estoy haciendo, sino que les va a ayudar a tener al final del taller un proyecto de tesis prácticamente terminado para presentar, para ser evaluado. Hagamos clic. En este sentido, en la medida en que hay una producción auténtica, la enseñanza se da oportunamente como una ayuda. Acá me interesa resaltarlo. La enseñanza no es para transmitir saberes. La enseñanza, al tiempo, está pensada como una ayuda para que puedan ir avanzando en esa producción. Hagamos clic. Esta enseñanza situada, oportuna, brindada como ayuda para que lo puedan hacer. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que el taller no solo propone una consigna y después la evalúa, sino que ayuda a que lo logren? La enseñanza tiene por fin que ellos puedan ir logrando. Ahora, esta enseñanza necesita ser recurrente, no darse una sola vez. Fíjense, necesitamos pasar por lo mismo varias veces. Consignas dan información, enseñan, pero se vuelve a enseñar prácticamente, desde el punto de vista del docente uno diría lo mismo, desde el punto de vista del alumno no es lo mismo. Se vuelve a enseñar durante la revisión colectiva. En la revisión colectiva se vuelven a hablar qué es lo que se espera de un apartado, supongamos del apartado metodología del proyecto de tesis, que ya se informó en la consigna y en la bibliografía. Y entonces también en las preguntas grupales vuelven a preguntar cosas que ya se informaron, pero por alguna situación se necesita preguntar en ese momento. Después hay otras tareas que no podemos detenernos aquí, que las llamamos pasamos en limpio, notas autodirigidas, listas de chequeo, donde se vuelve a pensar acerca de las características del género proyecto de tesis. Hacemos clic. Y vamos a hablar ahora de los desafíos para que este enfoque pueda ser llevado a cabo, porque acuérdense, nosotros intentamos con esta presentación un poco accidentada describir, caracterizar un enfoque de enseñanza de la escritura académica que se diferencia del enfoque más habitual que llamamos enfoque propedéutico. Veamos algunas características claves, porque nos interesa que se pueda discutir cómo se podría llevar a cabo en otros, no para enseñar a escribir un proyecto de tesis, sino otro tipo de géneros. ¿Cuáles son los desafíos? Y tenemos desafíos en qué es lo que entiende una institución por enseñar a escribir. Dale clic. Y básicamente a nosotros inicialmente nos pedían enseñen normas APA, háganlo en un cuatrimestre, la escritura es una forma más bien superficial, y ustedes corrijan lo que los alumnos, o la expectativa, nosotros vamos corrigiendo. Antes los tutores lo que hacían era un poquito ir corrigiendo, y nosotros insistimos para que las tutorías, que es una relación entre alumno y docente,
dejaran de serlo así porque desaprovechaban la instancia colectiva, la instancia de revisión colectiva en donde todos comentan y ayudan a que un compañero pueda acercarse más a lo que se espera de un apartado del proyecto de tesis. El otro desafío son las representaciones de los mismos estudiantes. La expectativa de que ellos producen y alguien les corrige, el docente. La expectativa de que se escribe, bueno, de un saque y no a través de sucesivas y laboriosas reescrituras. La expectativa de que, bueno, sea el docente el que diga a otro cómo tiene que escribir. ¿Quién soy yo para darle mi opinión en la revisión colectiva? Todo esto hay que retrabajarlo. La expectativa de que si a mí me dicen que yo tengo que reescribir, es porque algo está mal, y en cambio en el taller la reescritura es consustancial con el proceso para lograr un producto de la complejidad y la envergadura de un proyecto de tesis. Fíjense, las expectativas de los estudiantes han de ser modificadas para poder de alguna manera asumir que se trata de un camino no lineal, sinuoso, que no se ven logros hasta casi el final, y para poder desarrollar paciencia y perseverancia. Y el tercer desafío tiene que ver con la representación habitual que también los docentes solemos tener. Fíjense, en este enfoque de enseñanza auténtica, en donde lo que queremos es ayudar a que los alumnos salgan con un proyecto de tesis en la mano, a los docentes se nos crea una incertidumbre de ¿vamos a poder lograrlo? Ellos a través de, no de ejercitaciones, sino a través de devolverles la responsabilidad y derecho de que ellos sean autores, con todo lo que eso implica, incluso teniendo en cuenta esto de la revisión y de corrernos o abstenernos las docentes del rol de correctoras. Eso genera incertidumbre en un docente. ¿Se va a llegar a buen puerto? Y por otro lado, también los docentes somos impacientes. Los alumnos, una y otra vez, yo les decía hace un rato, preguntan por lo mismo, tropiezan con la misma piedra. Si yo, y acá me impacienta, ¿por qué no voy a negarlo? Tengo que también trabajar sobre mi propia impaciencia, porque ese es mi problema, pero yo sé que yo tengo que confiar, y es lo que ocurre, y en este taller nosotros vamos viendo que los alumnos salen muy distintos, no solo con un proyecto en la mano, o casi terminado, porque después lo retrabajan en los meses en que disponen para entregarlo finalmente, ¿sí? Pero salen transformados también ellos como autores. Ellos se transforman, no solo que salen con un producto, salen con una construcción de conocimiento que no había existido antes. Pasemos a la siguiente. Fíjense, estas representaciones, tanto de la institución, representaciones iniciales de los estudiantes y de los docentes, tienen que ver con el sentido común. Y si yo me quedo con esas representaciones, voy a seguir diseñando talleres con enfoques propedéuticos, con enfoques en donde enseño, doy una ejercitación, corrijo y después el alumno explicará. Porque eso me deja tranquilo como docente, deja tranquilo a la institución porque les enseño las normas APA, porque resuelvo en un tiempo acotado lo que creo que tiene que ver con formas textuales, ¿sí? Pero eso es lo que da origen al problema punto de partida, que la enseñanza, en buena medida, no se corresponde con los alumnos no terminan aplicando eso que se enseña propedéuticamente. Bueno, pero estos son los desafíos. Y ahora abrimos para ver si podemos intercambiar un poco. Y voy a dejar de... vos sos vos la que... Aquí encuentro una pregunta, Paula, en el chat, no sé si están viendo el chat. Alguien pregunta, ¿incorporan los aportes posibles de la inteligencia artificial en la escritura de los proyectos de tesis?
responder rápidamente. No lo hemos considerado hasta ahora con los alumnos. Como equipo de investigación estamos viendo, primero, de qué manera nosotras mismas como docentes hacemos usos que nos parecen interesantes o no interesantes, y estamos viendo qué dice la bibliografía. Con los alumnos no, porque justamente aún no hay conocimiento sobre esto que a nosotros nos convenza, o por lo menos que nosotros estemos embebidos. Así que por ahora no. No quiere decir que no nos parezca que tenemos que aprender sobre inteligencia artificial para ver qué usos se pueden hacer, pero no lo hemos hecho, o lo estamos haciendo sin dar participación a los alumnos aún. Bien, por ahora esas son es la pregunta que vi, no sé si hay otras. Perdón, a ver, podemos anticipar algo, porque yo entiendo, hay varias preguntas de inteligencia artificial, no sé si después Lili quiere decir algo, pero yo quiero decir algo. A nosotras nos interesa la inteligencia artificial, pero hay algo que nos preocupa y que quisiéramos ver de qué manera podemos sortear lo que nos preocupa. La inteligencia artificial implica delegar funciones en una máquina, en un algoritmo, en un procedimiento artificial, funciones, algunas que podrían ser mecánicas, y uno podría decir que bueno, si las puedo delegar, pero hay otras funciones que a nosotros nos parece que son consustanciales con el pensamiento crítico y argumentativo que un autor debe poder desarrollar. Entonces, si se delegan, nuestra pregunta es ¿cuándo se aprenden? Como no lo tenemos resuelto todavía, pero estamos con atención para ver de qué manera podemos aprender sobre eso, por eso no podemos decir nada por el momento. Hay una mano levantada, Mariela Roseto. Hola, sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Porque me costaba escribir en el chat, me iba muy lento. No, por ahí la inquietud, la duda que tenía, bueno, ante todo decir que me resulta muy interesante esta presentación, por cuanto me estoy iniciando de alguna manera en el acompañamiento de trabajos de especialización, o trabajos finales de especialización por ahora. Es si durante toda esa trayectoria del taller que hacen los maestrandos y las maestrandas, ellos ya están trabajando con sus directores o directoras de tesis, o eso es después, una vez finalizado el taller. Eso por ahí no me quedó del todo claro. Gracias. ¿Contestás, Paula? Oh, contestá vos si querés. Porque yo estoy leyendo algunas que hay, justamente mientras hablaba, Mariela estaba leyendo algunas que están en el chat. Si querés contestar vos. Mariela, la presencia de los directores de tesis es fundamental casi desde el comienzo. Entonces nosotros tenemos, como yo mostraba recién, un primer semestre que es las primeras formulaciones del planteo del problema, las primeras delimitaciones, de modo tal que nuestros estudiantes puedan sentirse seguros de ir a buscar a alguien que los lea y que no los rechace por la escritura tan inicial. Entonces, por lo menos necesitamos que al comienzo o al finalizar el primer semestre estén ahí gestionándose los directores de tesis, pero tenemos en cuenta esto, ¿no? Que puedan aparecer con una formulación un poco clara del planteo del problema, que pueda orientar al director, y creemos que el acompañamiento del director de tesis es fundamental a lo largo de todo el proceso de elaboración del proyecto. Así que al finalizar, obviamente, el director es el que da su aval para que el proyecto ya pueda ser presentado. Pero no es al comienzo o cuando todavía están en estas tentativas de cuál va a ser su tema, cuál va a ser el recorte, sino que esperamos ahí un tiempo prudencial
que puedan por lo menos formular el problema. Gracias, muy claro. ¿Puedo tomar alguna de las preguntas que aparecen acá al final? Empiezo por la última. Por favor. Dice, ¿prevén una instancia de revisión final que contemple aspectos más pormenorizados de la escritura, cohesión, cuestiones gramaticales, adecuación de normativa? A ver, estas cuestiones pormenorizadas las trabajamos clase a clase, no se hacen al final. A ver, en las revisiones colectivas enfatizamos varias cosas. Primero, vamos a ver si entendemos y si lo que entendemos es lo que está queriendo decir el autor o es distinto. Y muchas veces cuestiones de cohesión, cuestiones de gramática, de sintaxis, ¿sí? Oraciones muy complejas, muchas subordinadas, pérdida del sujeto, etcétera, dificultan la comprensión, con lo cual eso es señalado en la revisión colectiva y a veces incluso es señalado, o sea, se hace una reflexión sobre ese aspecto donde se perdió el referente, ¿no? Algún aspecto de la cohesión. Fíjense, la cohesión no se enseña como algo formal a través de una ejercitación, sino que en la medida en que los textos plantean problemas de cohesión, plantean problemas de sintaxis que afectan la comprensión de lo que se está queriendo decir, eso es señalado y así otros aspectos, con lo cual estos aspectos pormenorizados se trabajan de una manera diferente a los talleres propedéuticos, de una manera más, entre comillas, desorganizada, porque no se da una clase sobre cohesión, no hay una sistematización inicial sobre cohesión, pero en la medida en que aparecen esos problemas, se genera una reflexión sobre ese tema y se trata no solo de aportar al problema textual de ese texto en particular, sino de enunciar el problema y la solución en términos más generales y abstractos para que pueda servir en otros casos. Por ejemplo, si se perdió el sujeto de una oración, ya sea porque la oración es larguísima, entonces empezamos a cuestionar, bueno, o sea que ese riesgo puede ocurrir en muchos otros textos. Si, no sé, y así otras cuestiones, o sea, los problemas locales de un texto, cuando son comentados, las docentes prestamos atención a qué problema más general a partir de nuestro conocimiento metodolingüístico corresponde ese problema, con lo cual no solo tratamos de aportar para ayudar a revisar y solucionar el problema en el texto en particular, sino en un nivel más abstracto y general, tratamos de que se tome conciencia de esa cuestión, ¿sí?, que sirva para otros. Entonces esto no queda para el final, sino que es en cada revisión. Lo que pasa es que no hay un temario previo, porque en las revisiones colectivas aparecen los problemas que aparecen. Entonces esto genera también en el docente, fíjense cuando decíamos, la clase tiene otro orden, no es que es desordenada, tiene el orden de lo emergente. Y la idea es, ¿y por qué nos parece que este orden de lo emergente, que es un desorden, porque no corresponde al orden disciplinar de cómo sería una clase no sé, de cohesión según Holiday y Hassan? No damos una clase, diríamos, de los recursos cohesivos, todos bien ordenados. Eso no lo hacemos. Pero sí lo tenemos presente cuando vemos un problema de cohesión y en todo caso podemos enunciar, ¿sí?, para prevenir otro o para que todos puedan tener en cuenta y aprender. Liliana, ¿querés comentar alguna de otras? Porque hay una pregunta de cuál es la periodicidad y se refiere a algo que vos presentaste. ¿La tenés? La periodicidad, no la tengo. A ver. Leo la pregunta. Vale. ¿Cuál es la periodicidad de cada uno de los componentes del proceso formativo presentado en una de las filminas por la profesora Liliana? Bueno, en realidad lo que yo presentaba ahí
es un conjunto, no sé si se refiere al conjunto de actividades de las 7 actividades totales que conllevan todo el proceso. Yo lo que quería decir que la periodicidad tiene que ver con las clases. En algunos momentos las clases son 2 clases por mes, 1 clase por mes, depende del cronograma que tengamos. Lo que nosotros contemplamos, y este año y medio, que a algunos puede parecerles un tiempo demasiado extendido, en realidad contempla también el proceso de producción de nuestros estudiantes en función de todos estos contenidos que estamos presentando, que son quehaceres y son apropiaciones del género ajustados a sus propios proyectos de tesis. Es decir, que ahí se van cumpliendo. Tenemos en el artículo, que no recuerdo bien, quizás las chicas sí, cuántos ciclos, por ejemplo, tenemos contabilizado a ese ciclo que yo marqué completo, cuántos ciclos tenemos, por ejemplo, para el primer semestre, para el segundo semestre o para el tercer semestre. Porque estos ciclos comienzan y terminan, se van espiralando a medida que avanzan los distintos componentes o secciones del proyecto de tesis. Bueno, acá hay un montón de preguntas que siguen haciendo. A ver, cuesta seguir un orden. Vamos a retomar. Hay una pregunta que yo solo la respondería muy general, pero a las 16:44, por lo menos dice acá, dice un autor, Juan Izaguirre, desde la perspectiva psicogenética en las dinámicas de asimilación-acomodación, compara la alfabetización académica con la alfabetización inicial en niños. ¿Cuán de acuerdo estarían con esta comparación? Solo decir algo. Yo no sé, no leí a este autor, pero y no sé bien cómo se han divulgado distintas versiones de la perspectiva psicogenética, pero hay algo de la perspectiva psicogenética, por lo menos la que encara la línea de didáctica de las prácticas del lenguaje del equipo de Delia Lerner en Argentina, que a nosotros nos ha resultado sumamente formativo también para pensar la enseñanza de la escritura en el posgrado. Nosotros tomamos de esta autora varios conceptos, varias nociones. No puedo acá desarrollar, pero si lo ponemos por lo menos desde la perspectiva desarrollada, la perspectiva didáctica de enseñanza de prácticas del lenguaje de Delia Lerner, que pone en el centro el sentido y la preservación del objeto de enseñanza y entiende como objeto de enseñanza las prácticas de lectura, escritura y oralidad, nosotros de ahí tomamos y podemos decir que sí, que encontramos una afinidad, ¿sí? No sé si querés tomar vos alguna otra pregunta o yo te leo. Una pregunta interesante que quizás podemos intentar responder. Dice, a partir de la experiencia que han tenido en el minuto 16:45, Mara dice, ¿qué consideran que garantiza o contribuye a un buen trabajo entre pares? Es decir, a un buen trabajo colaborativo para las revisiones, para el intercambio de ideas, etcétera. Vale, ¿respondés? Sí. Algunas de las cuestiones que se me ocurren son varias, ¿no? La experiencia que hemos tenido del trabajo entre pares, en realidad, todo esto, decíamos, conforma nuestro medio adidáctico en términos de Brousseau. Nosotros lo diseñamos y lo pensamos para producir determinados efectos, ¿no? Entonces, organizamos una sección o una sesión de la clase que tiene al trabajo entre pares y a la retroalimentación como algo, digamos, como el corazón de esa actividad. Alguna cuestión que consideramos, no sé si garantiza, pero sí me parece que fortalece, que hemos observado cómo van avanzando los procesos de evolución, de lecturas de trabajos en gestación y de recibir comentarios de pares y cómo van fortaleciendo las distintas posiciones enunciativas. Eso sí podemos dar cuenta. Creo que lo que ocurre ahí
es la continuidad en ese dispositivo que va afianzando los vínculos, va generando espacios de confianza, va desterrando un poco la idea de me están criticando, me están evaluando, y finalmente nuestros estudiantes se entregan a ese proceso. Es más, al comienzo le temen a ser leídos o ser comentados. Es la escena temida. Hacia el segundo y tercer semestre comienzan a solicitar ser comentados, es decir, se convierte en una necesidad. Entonces creemos que hay la continuidad de estos ciclos que vamos armando de recurrencia, de recursividad en esta actividad, va generando no solo desde el enlazado colectivo que se genera en el grupo, sino en el afianzamiento de las prácticas que tienen para lidiar con la escritura de los textos y el avance de sus propios proyectos. Por lo menos esas serían algunas de las cuestiones que yo podría decir de este punto. No sé, Mara, si te sirve. ¿Puedo sumar algo más? Claro. Respecto del valor de... Va a decir, Caro, ¿qué pregunta te interesaba? No, tal vez complementar algo de estas dos últimas intervenciones. Por un lado, que el trabajo entre pares, que es tal vez menos público, más privado, es esa primera instancia de acercar borradores, es, como le digo, el partido amistoso, ¿no? Para que después, cuando en la sesión plenaria esos textos estén un poco más maduros, y quienes no tuvieron de aprovechar las instancias de pares, después se nota en la discusión plenaria esos textos más inmaduros, y se desaprovecha más la instancia de discusión plenaria cuando el texto está más lejos, ¿no? de esas revisiones que podría haber aprovechado de los pares. Y quería volver respecto de la semejanza o la cercanía a la perspectiva psicogenética. Aporta una definición de cómo se aprende, de cómo concebimos el proceso de aprendizaje y el proceso del sujeto que aprende. Y en ese sentido, creo que todo lo que hacemos de pensar quién es el estudiante, desde dónde parte, qué necesita, qué pone a disposición en la elaboración de los textos, es habilitar ese juego de desequilibrios, de asimilación, de acomodación, de entender qué trae, desde dónde apoyarnos para ir hacia lo que queremos que se empiece a construir. Entonces es una forma de concebir el sujeto que aprende en la tríada que propone esta configuración didáctica de taller. Y en ese sentido sí, hay una filiación a la psicogénesis desde cómo se entiende el aprendizaje en el taller. Y tal vez la que me gustaría responder para cerrar, porque estamos en horario, era una que ¿cómo le daban lugar al contenido? Puede ser al contenido, a los procesos, a los saberes. Si entiendo, si están preguntando por el contenido de la didáctica, de las matemáticas, y los planes y los proyectos que se desarrollan, se discute sobre el contenido de la investigación, sobre qué se va a investigar. Ahí más que nunca, como las docentes no son todólogas, no saben todas las didácticas específicas ni todos los objetos de estudio de todos los planes, intervienen no solo las materias y los seminarios de la maestría como gran soporte, los directores como gran soporte orientando, sino también los propios pares, los colegas docentes que abrevan en esas didácticas específicas que vienen de las ciencias, de la didáctica de las ciencias sociales, de la didáctica de la matemática, que también van generando retracciones, o sea, devoluciones, y van interpelando el contenido de esos planes desde los saberes específicos de los objetos de investigación. Por eso es tan valiosa la revisión colectiva, porque a veces las docentes no pueden responder todo, pero es la misma comunidad que va también generando reflexiones muy potentes para mejorar los proyectos de investigación sobre justamente los objetos de indagación que proponen. Yo quiero acotar algo, acuerdo a lo que dice Carolina, pero quiero decir algo que es desafiante o controversial. Yo pienso que este enfoque de enseñanza basado en la producción auténtica, yo por lo menos, no podría enseñar a escribir un proyecto de tesis en física, en biología,
en disciplinas, no sé si podría en historia, en disciplinas alejadas a la mía, que yo tengo que entender lo que leo. Si yo no entiendo, yo solo me voy a poder ocupar de formas. En todo caso, yo podría trabajar en colaboración con un biólogo, con un físico, y ver de qué manera puedo, a través de un trabajo colaborativo, aportar algunos saberes y a la vez abstenerme de meter la pata en cuestiones que el que sabe es el docente porque entiende acerca de lo que se escribe. Entonces, esto lo quiero decir porque quiero decir, yo si bien no entiendo sobre todos los temas de educación, no, voy entendiendo. Quiero decir, y además estoy tratando de formar en este taller a alguien que no solo escribe para el súper especializado. Si yo no puedo entender un proyecto de investigación en un ámbito de la educación, aunque no sea mi ámbito, y yo me empiezo a cuestionar si acaso el autor no está escribiendo de una manera... ¿Cuántos lectores va a poder tener ese autor que solo escribe para, quiero decir, hiperespecializados? ¿Sí? Sí, o sea, para un campo cercano, y yo estoy tratando de enseñar para que pueda comunicar ideas complejas, pero en términos, ¿sí? Lo más directos, concisos, con la menor cantidad de paráfrasis, o sea, para que pueda ser entendido por mayor número de lectores. Parte de lo que enseñamos es que a los lectores no los tenemos ganados. Los lectores hay que conseguirlos. Y también la gentileza con la que uno escribe, la consideración que uno tiene para que un lector no especializado pueda entender lo que yo escribo, me ayuda a ganar lectores. Y lo contrario, probablemente me garantiza que los pierda. Entonces, pero bueno, eso tiene un límite, ¿sí? Si es sobre biología, si es sobre química, y yo no voy a poder ayudar a una producción auténtica, a menos que trabaje en colaboración con un especialista que haya producido él mismo o ella misma un proyecto de tesis en biología y que sepan, diríamos, sobre los temas sobre los que se escribe. Con lo cual, este enfoque implica que uno tiene que ver hasta dónde puede enseñarlo solo y hasta dónde necesita enseñarlo en colaboración interdisciplinaria. Y lo que digo sé que es controversial, pero bueno, creo que vale la pena que lo consideremos. Bueno, creo que estamos en el límite del tiempo. Efectivamente, quedaron ahí algunas pocas preguntas pendientes, pero como les decía al inicio, hay un ciclo de charlas en donde vamos a problematizar formación docente y escritura, de manera que, bueno, esperemos que también estos espacios nutran. Esos encuentros van a ser miércoles, jueves y viernes en esta misma banda horaria y los pueden encontrar, bueno, en la inscripción. Así que agradecerles muchísimo a Liliana, a Carolina, a Paula, la participación y a todos ustedes por interesarse por esto, que es un tema de permanente preocupación para el desarrollo profesional docente y para la vida. Lo que no podemos escribir no lo podemos pensar. Eso lo aprendí de mi amiga Paula. Bueno, les mando un cariño y nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Gracias, Ana. ¿El link para la charla de mañana? Sí, el link para la charla de mañana. Sí, a ver. La charla de mañana. A ver si puedo, porque quiero decir, quizás alguien quiera participar. Entonces envío el link. Claro. Sí, mañana expone Daniela Estañaro sobre urdimbre de la lectura y la escritura en la enseñanza de las disciplinas, en una diplomatura en docencia universitaria, y les comparto, si les parece, el link por si quieren
participa. A ver. Perfecto, ahí está. Ya está ¿Lo mandé copiado. ya? Ah, bueno. Lo mandé. Ahí está. ¿No Sí. o no? Sí, sí. Sí, sí, ya está. Muy bien. Y Bien. lo mismo, mañana compartiremos el del día Miércoles, el del jueves. jueves. Sí, y el jueves el del día viernes. ¿Sí? Perfecto. Bárbaro. Bueno, gracias. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau. Gracias, Cari.